Hola, buenas. En este video se les va a presentar los conceptos fundamentales que debemos saber sobre las propiedades mecánicas de los materiales sobre materiales sólidos. Es importante saberlo ya que cada propiedad describe cómo fuerzas externas actúan sobre un material, como por ejemplo en un puente colgante. Todas estas propiedades actúan sobre todos los materiales, desde el acero que lo sostiene hasta los cables y los amortiguadores, y a continuación vamos a ver por qué. La primera propiedad mecánica de la que me gustaría hablar es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de un material a sufrir deformaciones y volver a su estado original. Las características de la resiliencia son que está medida en julios por metro cúbico, depende de la tenacidad y está muy relacionada con la elasticidad. Algunas aplicaciones de la misma son la fabricación de resortes amortiguadores o balones deportivos, ya que estos están expuestos a deformaciones constantemente y mantienen su forma original. Continuamos con la dureza. La dureza se refiere a la resistencia que tienen los materiales a ser rayados, penetrados o deformados por otro material. Algunos factores que alteran o afectan la dureza de un material pueden ser si el material tiene estructura cristalina, es decir, la forma en la que están organizadas sus moléculas y sus átomos, si tiene variaciones térmicas, si ocurren variaciones térmicas, o si existen algunas impurezas o aleaciones en la estructura del material. La dureza puede calificarse en varias escalas dependiendo de lo que queramos hallar, si su resistencia a la rayadura o a la penetración o a la deformación está dado por 4 escalas: la escala de Mohs, la escala de Brinell, la escala de Rockwell y la escala de Shor. También es de destacar que los tipos de dureza son los ya mencionados: dureza a la rayadura, dureza a la penetración y dureza a la deformación. Un ejemplo puede ser la comparación entre vidrio y vidrio templado. El vidrio templado posee alta dureza a las rayaduras, pero también tiene una baja tenacidad. O el acero en las herramientas, que posee alta dureza y resistencia al desgaste. Seguimos con la conductividad. La conductividad es la capacidad que tienen los materiales de permitir el paso de energía, calor o sonido a través de ellos. En este caso yo quise traer dos: la conductividad eléctrica y la conductividad térmica, ya que son las que van más enfocadas a la carrera de ingeniería civil. En cuanto a la conductividad eléctrica, esta se refiere a la capacidad que tienen algunos materiales de permitir el paso de energía a través de ellos, como por ejemplo puede ser un cable de cobre que permite el paso de electricidad a través de él. Por otro lado, tenemos la conductividad térmica, que es la capacidad que tienen algunos materiales de permitir el paso de calor a través de ellos. Una comparativa importante podría ser un material conductor como el metal, que tiene altas capacidades de permitir el flujo de energía a través de él, y compararlo contra la madera, que es un material aislante. La siguiente propiedad mecánica sería el coeficiente de Poisson. Esta propiedad se refiere a directamente la relación que existe entre la deformación de un material y su sección transversal. ¿A qué se refiere esto? A que si tenemos, por ejemplo, un cubo y este cubo tiene estas dimensiones y es igual por todos lados, al expandirlo o al apretarlo, su sección transversal va a ser más grande o más pequeña, dependiendo de la que se esté ejerciendo. Continuamos con el creep o fluencia. Esto se refiere a la deformación constante de un material debido a que se le soporta una carga de forma constante y continua. Esto se puede ver de forma gráfica en un gráfico esfuerzo-deformación, y
algunos factores que influyen dentro de esto pueden ser la temperatura, la microestructura del material, el esfuerzo que se le esté aplicando y el tiempo. Sus fases son la fase primaria, la fase secundaria y la fase terciaria. Durante la fase primaria se observa una rápida deformación debido a que el material se está intentando acomodar a esta carga. Durante la segunda fase se aprecia una cierta estabilidad porque se ve como más constante la relación entre esfuerzo y la deformación. Y durante la fase terciaria es pues la etapa final. Lo que pasa es que la deformación se acelera de forma muy rápida hasta que el material termina quebrándose o rompiéndose. Pues bueno, la siguiente propiedad mecánica que tenemos presente es la resistencia. La resistencia se refiere a la capacidad que tiene un objeto de soportar fuerzas y cargas sobre el mismo, sobre el material, sin llegar a deformarse ni quebrarse o romperse. En términos de fuerza, esto pues está dado, se puede representar, se puede dar por fuerza por unidad de área, y se puede clasificar en diferentes tipos, o sea, en diferentes tipos de fuerza, dependiendo la naturaleza con la que se aplica la carga. Existen 4 tipos de resistencia: la resistencia a la flexión, la resistencia a la tracción, la resistencia a la compresión y la resistencia al corte. La resistencia a la tracción es la capacidad que tiene un material de soportar fuerzas que se aplican sobre él y lo intentan estirar. El ejemplo que tengo acá es este marcador metálico. Si yo aplico una fuerza así, que intenta estirar el material, se puede apreciar la resistencia que tiene para no ceder ante la fuerza que se le está aplicando. La resistencia a la compresión es todo lo contrario. En vez de ir hacia afuera, lo que hace es comprimir el material hacia adentro. Y acá se puede observar, la resistencia que este tiene a la compresión. La resistencia al corte o cizalladura no la puedo ensayar acá porque se dañaría el marcador, pero esto se refiere a el deslizamiento que ocurre entre capas del material. Es decir, si yo tomara este material y realizara el corte deslizando una capa sobre otra para que se termine tensando y se fracture. Y la resistencia a la flexión es la capacidad de un material a que se le apliquen fuerzas de doblamiento y no se rompa. Es decir, al aplicar esta fuerza desde el centro y estas dos hacia abajo, se está aplicando una flexión, que realmente se puede apreciar la resistencia que tiene el marcador, debido a que esta flexión está ocurriendo pero es casi imperceptible o no se puede apreciar correctamente ante la cámara. Algunos factores que afectan la resistencia de un material pueden ser su composición, debido a que la composición de un material puede estar o puede verse modificada si se le aplican aleaciones. Un ejemplo muy claro puede ser el tipo de oro, y por qué se utiliza más los 24 y 18 quilates que el oro puro. Esto se da porque al utilizar el oro puro tiene muy poca resistencia, o bueno, quizá no muy poca, pero sí tiende más a romperse. Por otro lado, los oros de 18 y 24 quilates están compuestos por un porcentaje de oro y otro porcentaje de acero, lo que les permite tener una resistencia mayor y una mayor durabilidad en las cosas que se fabriquen con el mismo. Otro factor que afecta a la resistencia pues es el tratamiento térmico. En el caso del marcador de metal, si se le aplica una fuente de calor lo suficientemente fuerte, el metal va a tender a ceder ante, por ejemplo, el ejemplo que les estaba dando ahorita, que es el ejemplo de tensión. O también si hay tipos de materiales o tipos de metales que con el frío tienden a quebrarse. Otra cosa que influye mucho en los factores que afectan a la resistencia puede ser si el material posee fisuras internas o grietas, ya que esto pues va a degradar bastante la fuerza que tenga el material, la resistencia que tenga el material.
Algunas aplicaciones que se dan que se han dado gracias al estudio de la resistencia de estos materiales pueden ser, por ejemplo, la utilización de acero y reforzado para la construcción de obras civiles, o la implementación de materiales más sólidos como para la construcción y fabricación de chasis de automóviles para hacerlos más seguros. También quise poner un ejemplo más allá, como puede ser la industria aeroespacial, ya que utiliza materiales resistentes y están en constante estudio y evolución para la construcción de aviones y naves espaciales. Es posible continuar con la fragilidad. La fragilidad es la propiedad de un material que lo hace romperse sin experimentar una deformación considerable. Es lo contrario a la ductilidad. Un material frágil no puede ser un material dúctil, ya que el material dúctil permite una deformación antes de llegar hasta la fractura, un proceso de deformación antes de llegar a la fractura. Este no. Los materiales frágiles se fracturan de manera súbita cuando se someten a una carga en lugar de deformarse primero, que es como lo que les estaba diciendo. Las características de la fragilidad son que posee baja ductilidad, es decir, que se va a romper sin poseer una deformación considerable, que tienen un alto módulo de elasticidad, ya que son rígidos y resistentes a pequeñas deformaciones. Y pues también otra característica es que pueden verse por una fractura repentina y sin aviso, debido a que, por ejemplo, un material dúctil antes de romperse va a presentar una variación en su estructura, mientras que uno frágil no va a mostrar ninguna variación y se va a quebrar de una. La siguiente propiedad de la que les voy a hablar es la fatiga. La fatiga es el desgaste progresivo que tienen todos los materiales debido a que se están expuestos a un proceso cíclico o repetitivo, como por ejemplo lo pueden ser las llantas de un automóvil. Realmente las llantas de un automóvil, por más resistentes que sean, al estar expuestas a este proceso tan repetitivo, va a provocar que con el tiempo se haya un desgaste y el material se rompa. Es la principal falla también de los componentes mecánicos. Sus características son que se desarrolla con el tiempo debido a los esfuerzos repetitivos, inicia con microfisuras internas que crecen hasta causar pues lo que viene siendo la fractura o la ruptura del mismo. La vida de la fatiga se mide en ciclos hasta la falla, dado por las siglas NF, y puede ocurrir en materiales muy resistentes si las cargas se aplican repetidamente. También pues es de mencionar que hay pruebas para evaluar el proceso de fatiga, ya que aunque siempre se vayan a romper por estos esfuerzos repetitivos, se deben hacer los ensayos correspondientes para lograr que el tiempo sea el máximo. Está el ensayo de fatiga rotativa, que es en el que se somete la muestra a esfuerzos constantes y repetitivos hasta que se llega a fracturar. Está también la curva SN, que es el esfuerzo versus el número de ciclos, que muestra la carga aplicada y determina la fuerza que está resistiendo el material con relación al tiempo. Ahora voy a hablar del comportamiento viscoelástico. El comportamiento viscoelástico se refiere a la capacidad que tienen algunos materiales de tener características viscosas, como puede ser como los líquidos, o también elásticas, es decir, la capacidad de volver a su forma original. Las características de esto pues son que depende del tiempo y su temperatura para el caso de los materiales metálicos, ya que hay algunos materiales metálicos que a altas temperaturas adquieren esta característica.
También otra característica es que muestra histéresis, es decir, una pérdida de energía en cada ciclo de carga y descarga. Y también que combina elasticidad, o sea, recuperación instantánea, y viscosidad, deformación dependiente del tiempo. Las propiedades del comportamiento viscoelástico son la relajación del esfuerzo, es decir, que una carga constante provoca una disminución del esfuerzo con el tiempo. La fluencia, que dice que una carga constante puede llegar a deformar de forma progresiva el objeto, como se veía en la propiedad anterior. También la dependencia de la frecuencia, es decir, que algunos materiales responden de manera diferente a cargas lentas o rápidas. Bueno, lo siguiente que se va a ver es la tenacidad. La tenacidad es la capacidad que tiene un material de absorber energía antes de romperse. Se refiere a la resistencia a la propagación de grietas y pues por ende a la ruptura. Las características de la tenacidad son que tiene un alto contenido de energía absorbida antes de la ruptura, que depende de la combinación de resistencia y ductilidad, y que los materiales tenaces pueden soportar golpes sin romperse fácilmente. Algunas aplicaciones de la tenacidad pues en los campos de ingeniería serían la creación y la construcción, el estudio de estructuras sismoresistentes. En la industria automotriz pues los parachoques resistentes contra impactos, y como protección personal los chalecos antibalas. Para finalizar tenemos la elasticidad. La elasticidad es la capacidad que tiene un material de deformarse por una carga aplicada y volver a su forma original cuando la carga es retirada. Es una de las propiedades más importantes en la ingeniería automotriz y en la física de los materiales. Existen dos tipos de elasticidad: la elasticidad lineal y la elasticidad no lineal. La elasticidad lineal es aquella que está regida y cumple al pie de la letra, lo que vendría siendo pues la ley de Hooke. Es decir que la deformación es proporcional a la carga aplicada. Y la no lineal es la que no cumple con la ley de Hooke, como por ejemplo lo que vienen a ser los polímeros o la tela, así. Algunos principios clave de la elasticidad es pues que está regida por la ley de Hooke, que los materiales altamente elásticos, o sea, entre más elásticos sean, más rápido van a volver a su forma original, y que los materiales poco elásticos pueden deformarse y no volver a su forma original, como lo puede ser el plomo o la plastilina. Algunas aplicaciones de la elasticidad pues es en el campo de la construcción sería que los materiales elásticos permiten absorber el impacto en estructuras. En el tema de los automóviles pues serían las suspensiones elásticas para suspender impactos. En el tema de la ingeniería biomédica, para la realización de prótesis flexibles y materiales biocompatibles. En conclusión, las propiedades mecánicas de los materiales sólidos son fundamentales para entender cómo se comportan frente a distintos tipos de esfuerzos, cargas y condiciones ambientales, desde la elasticidad que nos permite diseñar estructuras que recuperen su forma después de un sismo, hasta la tenacidad que nos asegura que los materiales absorban energía sin fracturarse. Cada propiedad juega un papel clave en la ingeniería y la industria. Estas propiedades no existen de manera aislada, sino que están interrelacionadas. Por ejemplo, al aumentar la dureza de un material, en ocasiones se reduce su ductilidad y por lo tanto su tenacidad. De la misma forma, la resistencia puede ser alta, pero si el material es muy frágil, podría fallar de forma súbita sin aviso previo. Por eso, los ingenieros deben encontrar un equilibrio entre todas estas propiedades al momento de seleccionar materiales para un proyecto. En la vida real, estas decisiones tienen consecuencias enormes. Un puente, un avión o incluso un simple resorte de un automóvil funcionan de manera segura gracias a que se eligieron los materiales adecuados
considerando su resistencia, resiliencia, fatiga y comportamiento a largo plazo, como lo viene siendo el CRIP. Podemos concluir que conocer y aplicar correctamente estas propiedades mecánicas permite crear estructuras más seguras, duraderas y eficientes, optimizando el uso de recursos y garantizando la protección de quienes interactúan con ellas. En un mundo donde las exigencias tecnológicas y de seguridad son cada vez mayores, comprender estas propiedades es una herramienta poderosa para resolver problemas y proponer soluciones innovadoras. Finalmente, recordar que la ingeniería no solo busca materiales fuertes, sino materiales adecuados para cada aplicación. El éxito de una obra o de un producto depende en gran medida de seleccionar el material correcto para el trabajo correcto, considerando su comportamiento frente a cargas, temperatura, tiempo y condiciones de servicio.